Buenas noches, amigas, amigos. Una vez más con su tema adicciones. Este lunes tenemos a nuestro invitado de siempre, licenciado en psicología, Ramón Vilar. ¿Cómo estás, Ramón? Estoy. Qué bueno que nos acompañes. Y vamos a darle continuidad a lo que estábamos tratando la sesión pasada, que era el aspecto espiritual, si tenía algo que ver el despertar espiritual de una persona para que se vaya alejando de las adicciones. Hacías el comentario de un médico de mediados del siglo pasado que le habla a Bill W., que es uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, y que le explica a él un despertar espiritual que tuvo, que según dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, que estando en su habitación ya desahuciado, que ya decían que le quedaba o manicomio o panteón, y que entra una corriente de aire fresco, que no era un aire común, sino que era espíritu, que se le ilumina la habitación, y que de ahí en adelante deja de beber y crea el programa de Alcohólicos Anónimos. Y tú nos andabas explicando hasta qué punto el despertar espiritual en algunas personas que presentan problemas de adicciones puede servirles pues para solucionar ese problema. ¿Qué nos dices? A ver, primero ubiquemos bien porque luego se dicen cosas que no son. Estamos hablando de mediados de los años 30 del siglo pasado. Bill ya estaba en el manicomio, no le quedaba el manicomio. Ya estaba en el manicomio. Ya estaba en el manicomio, o sea, el Hospital Psiquiátrico de Nueva York. ¿Sí? La decisión del médico era si estaba en un tratamiento ambulatorio, es decir, de poder salir, o si ya quedaba confinado a centro de salud mental, a quedarse en el centro de salud mental completamente, o en el hospital psiquiátrico. Y viene esto, Bill pensando en ese momento en lo que le había dicho su amigo de borracheras, Evi, que era que ya no bebía porque tenía a Dios, ¿sí? Y entonces él pide que si hay Dios que se manifieste y le pasa esto, y es él el que le explica al doctor que qué es esto, ¿sí? Silgurt, el doctor, años después dice, yo no sabía qué contestarle ni a la experiencia que me comentó, a lo que comentó él, ni si era una locura o parte del síndrome de supresión del alcohol, o qué era lo que le estaba pasando, pero le dije, agárrate de esto, si esto te sirve para dejar de beber, pues agárrate de esto, ¿no? Y de eso se agarró Bill, ¿sí? Bill, después, que era un hombre muy inquieto, su mismo amigo Evi le llevó un libro que se llama Experiencias Espirituales Variedades de la experiencia religiosa, de William James, que es un libro en el que se habla de Ignacio Loyola, de diferentes santos y de diferentes personajes, cómo al estar en una bancarrota existencial, a través de una posición espiritual, logran salir de esto, ¿sí? Esto en cuanto a la experiencia de Bill. Bill mismo soñó días después cómo estaba haciendo una cadena humana en la que se pasaban la recuperación de boca en boca y de boca a oído, y así se recuperaban los alcohólicos. Y esa es la fundación de Alcohólicos Anónimos. Sí, lo importante en este caso, en lo de las experiencias espirituales que podemos hablar, es que hay una bancarrota existencial. Es decir, que la existencia de este ser humano está en el precipicio, ya está en el fondo. Lo que llaman los Alcohólicos Anónimos tocar fondo. Llega a lo máximo que puede un ser humano soportar por la adicción, tanto física como mental, como económicamente, como socialmente. La persona ya tiene un estado ínfimo. Para que esta persona se recupere tiene que pasar dos aspectos. Uno, que sus condiciones mentales no estén perdidas, y dos,
que al darse conciencia de esa existencia espiritual, tenga un nivel de sufrimiento tan amplio que busque salir. Esto puede servir de resorte para salir, ¿sí? No tiene que ver con la experiencia religiosa, es decir, aquí al hablar de Dios estamos pensando en una religión muchas veces, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cómo modificar esa experiencia, esa existencia quebrada, ¿sí? Y esta situación de quiebra existencial la encontramos en infinidad de seres humanos hoy en día, ¿sí? En todas partes. Y encontramos 1000 casos de experiencias espirituales o de transformaciones espirituales. Es decir, en las cárceles hay mucha gente que sí se reforma, no por el sistema penitenciario, sino porque llegan a este nivel de crisis existencial teniendo sanas sus facultades mentales, y entonces logran empezar un camino de recuperación en todos los sentidos. A ver, déjame ver si entendí. Entonces son 2 requisitos: uno, que estén mentalmente sanos todavía, que no les haya afectado tanto la droga o el alcohol, y 2, que lleguen a un estado de quiebra espiritual, o como dijiste, de quiebra existencial, que lleguen a lo más bajo. Entonces llega un impulso y eso provoca espiritual, y esto provoca que la persona empiece otra vez a regenerarse y que pueda reintegrarse a la sociedad. Ahora yo quiero ver, y a lo mejor la pregunta que te voy a hacer es un poco complicada porque es un científico. Tú, desde el punto de vista de la ciencia, y después de haber leído y de haber visto esta experiencia que nos platica el cofundador de Alcohólicos Anónimos, William Wilson, puede ser real que un ser humano experimente algo de esa manera, porque así como lo platica, de que se ilumina el cuarto y que entra un viento especial que es puro espíritu y todo ese rollo que nos dice Wilson, ¿tú qué opinas? ¿Se puede dar eso? O sea, psicológicamente, ¿cómo lo puedes explicar? Científicamente, ¿cómo lo puedes explicar? Que alguna persona relate que vivió eso, ¿sí? Hay 20,000 explicaciones, pero también hay infinidad de casos donde se da, ¿sí? De relatos de este estilo. Sí, ya creo que en otros programas van a tratar cuestiones paranormales o han tratado este tipo de cuestiones. No es mi tema, ¿sí? Pero es un tema muy apasionante que sé que te interesa. La quiebra existencial hace que haya muchas transformaciones internas, inclusive a nivel cerebral, etcétera, etcétera, que cualquier viento puede hacer sentir que sea otra cosa. También hay cuestiones paranormales que existen, es decir, el creer que por querer tener una visión científica de las cosas puedes negar que existan una serie de eventos espirituales, pues creo que es ser muy miope. Una cosa es no tener explicación para un fenómeno, y otra cosa es negar que el fenómeno exista. Sí, ayer, la vez pasada nos platicabas de uno de los psicoanalistas, un psicólogo o psiquiatra, no sé, William James, un psicólogo como William James, que es una persona pues con toda la ciencia, es uno de los pioneros en Estados Unidos de principios del siglo pasado. O sea, es una persona con estudios, una persona que tiene la capacidad. Él, en su libro de Variedades de la Experiencia Religiosa, hace ahí el estudio de muchos casos que se han dado cuando llega ese momento ínfimo del ser humano, en donde saca fuerza de su flaqueza y regresa, ¿no? Y puede regresar otra vez a reintegrarse al grupo humano, inclusive mejora. Tú hablabas de Ignacio de Loyola, hablabas de Agustín de Hipona y otros tantos personajes de la historia, de la filosofía y de la religión, que tuvieron este tipo de experiencias y que hay un cambio radical en su personalidad. Entonces se necesitan esos 2 elementos: primero, que haya una sanidad mental, que no haya un deterioro orgánico por la ingesta o por la aplicación de drogas, y el segundo, que llegue al momento de mayor crisis de un ser humano. Si no llega ese momento de crisis, difícilmente. Sí,
William James se dedica a explicar el fenómeno psicológico, no el fenómeno paranormal, que era tu pregunta. Ujú. Sí, el fenómeno paranormal no tiene explicación científica hasta ahorita. ¿Sí? Se puede negar, se puede creer que es un producto de la imaginación de las personas que han pasado por esto, o puede ser un fenómeno real. ¿Sí? Te lo digo por lo que comentaste de que a lo mejor era un problema que tuvo William Wilson por el hecho de que pues paró de beber y que tuvo un... Sí, hay, a ver, hay muchos trastornos que no son enfermedades, o sea, el trastorno no implica enfermedad, en el que hasta el enamoramiento, una persona enamorada ve el mundo color de rosa, ¿sí? No es color de rosa, pero lo ve él y ve a la persona amada como la persona más sublime del humanidad. universo, y tampoco lo es. O sea, cualquiera que se voltee y dice, ¿a poco ese cuate le dice a la chava, crees que es así? Pues no, ¿sí? Hay una conciencia alterada. La conciencia alterada, que no es una enfermedad mental, es un trastorno pasajero que va desde el amor, te hace ver las cosas diferentes, o te hace ver cosas que no existen, ¿sí? Pero también en el caso de que estamos hablando de experiencias espirituales, puede haber los fenómenos, ¿no? Y no creo que creo que la verdadera posición científica es ser lo suficientemente humilde para decir, pues no sé, ¿sí? O sea, no me puedo explicar esto, ¿sí? Claro. No estar diciendo si sí o si no. Claro, pues el resultado se vio, pues se funda toda la Asociación de Alcohólicos Anónimos con ese programa y con esa experiencia, y ha habido pues millones de seres humanos que han salido adelante gracias a ese programa. Eso no lo podemos discutir. Entonces haya sido no una situación paranormal, o haya sido algo imaginario, o como se haya dado, inclusive el resultado está, ¿no? En el mismo Bill, el mismo fundador de Alcohólicos Anónimos, la duda le siguió siglos, años posteriores, en los 50, todavía él seguía replanteándose si era real o no era real, y entró en otra serie de experimentos para saber si era nada más conciencia alterada o fue un fenómeno real, o fue un fenómeno real. Él se fue a la tumba con esa duda, no con una claridad completa. ¿Sí? Evidentemente hubo un cambio en ese momento, haya sido por un síndrome de supresión, haya sido porque Dios se le manifestó, pero el resultado ahí está. No importa. El resultado ahí está. Y cuando Ignacio de Loyola también se va a las montañas y sale con sus ejercicios espirituales de ella y fundando la Compañía de Jesús, también fue un cambio radical y que trascendió a nivel de la humanidad. San Agustín, otro caso. Todos estos casos sí se ha dado este rompimiento existencial, y como creo que a todos los adictos que hay plomos en México, estaría difícil que bajara Dios como con Bill y se les apareciera, eso estaría muy complicado. Pero ahí quedó el programa. Pero ¿qué despertar espiritual tienen que hacer estos seres? Es a donde voy, ¿sí? Ahí está el programa, pero ¿realmente son conscientes de su crisis existencial? ¿Sí? ¿O no son conscientes de esta crisis existencial? ¿Sí? Hay otro psicólogo, psiquiatra famoso americano, Paul Watzlawick, que habla de las posibilidades de cambio, ¿sí? Y habla del cambio para no cambiar, que es la mayoría de los cambios, ¿sí? El cambio de los políticos, las promesas de campaña de cualquier político cualquier político. Muchas veces son para no cambiar, vota por mí para que las cosas no cambien, aunque les está ofreciendo el cambio, ¿sí? Y esto Watzlawick dice, es cambio uno y no se cambia. El niño que le dice a la mamá, me voy a portar bien, el niño está prometiendo cambiar para que las cosas no cambien, ¿sí?
O sea, para que le sigan dando su domingo, etcétera, etcétera. La ¿sí? salida, los permisos. Los permisos, todo esto, y entonces... Prometo cambiar para que las cosas sigan igual, Ajá. pero aquí tiene que haber un verdadero cambio en la estructura de la persona. Y este es un cambio que él habla de cambio tipo 2 o cambio radical. Y estos son saltos al vacío, ¿sí? Para hacer un cambio de estos. Para hacer un cambio al vacío, para dar un salto al vacío, se debe estar muy desesperado para arriesgarse, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? Si un adicto que consume, que tiene actos de mal juicio, de robo de dinero, que miente, etcétera, etcétera, todo esto lo hace porque se siente débil, no porque le guste hacerlo, ¿sí? Sino porque se siente incapaz de hacer las cosas bien, ¿sí? Para cambiar estas cosas que son sus defensas, necesitas dar un salto al vacío, ¿sí? Y aceptar todo un cambio más fuerte, ¿sí? Bien, con esta pregunta, a ver cómo tú la ves, que nos ha hecho nuestro auditorio. ¿Las adicciones pueden ser susceptibles de curación? ¿La persona que tiene un problema de adicción se puede curar? A ver, vamos a verlo desde dos puntos. Uno, según el mismo doctor de Bill W., el doctor Silwood, él dice que las adicciones son una neurosis radical. Neurosis radical. Así define al alcoholismo y por extensión consecuentemente a las adicciones. Freud dice que la neurosis no se cura, ¿sí? Otra vez. Déjame apagarlo, perdón. Disculpen. Freud habla de que las adicciones la neurosis no se cura. ¿Qué es la adicción? ¿Es un trastorno? ¿Es un síntoma? ¿O es un síndrome? ¿Sí? Si es un trastorno, este es curable. Si quieres, pásalo para allá para que no se escuche. Deja apagarlo completamente. Es un paciente precisamente, pero luego le hablo. ¿Sí? Las adicciones no se curan. Si es un trastorno siempre por definición es pasajero. Y si encontramos a un sector de gentes con problemas de adicciones que tienen un trastorno de adicción, no son adictos. Un trastorno que es temporal, es transitorio. Que es en esta crisis existencial un recurso de tomarlo. Pero generalmente a las gentes que vemos como adictos es gentes que están en un problema más que una enfermedad, un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas y por lo tanto de enfermedades que le aquejan a esta persona. Basado en Alcohólicos Anónimos o basado en Freud, ¿sí? Si es una neurosis, no se cura. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tratarlas, ¿sí? Yo haría el símil, o generalmente hago el símil con la diabetes. La diabetes no se cura, la diabetes se trata. Sin embargo, hay determinados tipos de diabéticos que sí logran curarse. De 1000 diabéticos uno, ¿sí? Porque tienen un trastorno del azúcar, no tienen un metabolismo cambiado, ¿sí? Inclusive los estudios modernos de neurología, el doctor Próspero García, que es el neurólogo más importante de México y uno de los más importantes del mundo, habla inclusive del problema cíclico de las adicciones. Personas que dejan de beber o de consumir drogas durante 1 o 2 años y vuelven a recaer, porque hay todo un metabolismo cerebral que hacen que vuelvan el conflicto de ansiedad y todo esto. Yo estoy seguro que estas personas en tratamiento no recaen, pero sí encontramos y sí conozco muchos casos de Alcohólicos Anónimos donde personas después de periodos, no sé por qué los dos
los 5, los 7 y los 13 años son años muy difíciles de dejar de consumir. Entran en crisis, muchas veces no recaen porque siguen en sus grupos, pero sí entran en una crisis inexplicable, ¿no? Que no saben hacia dónde ir. Entonces, contestando concretamente la pregunta, en términos generales las adicciones no se curan, se tratan. ¿Sí? Ok, o sea, una persona que tiene un problema de adicciones tiene que someterse a un tratamiento. ¿Este tratamiento qué tiempo lleva? ¿Para toda la vida? Bien, primero, el mejor tratamiento para una adicción es dejar de consumir. Claro. ¿Sí? Y esto sí tiene que ser para toda la vida. ¿Sí? Pero aquí estamos acabando el síntoma de la adicción y no el síndrome en sí. Okay. ¿Sí? No todos los factores de enfermedad que tiene que aparejado la adicción, porque es un síndrome, es un conjunto de... Y entonces, aquí hay un tratamiento. Si hay un problema de metabolismo cerebral, de falta de dopamina, ¿sí? Por ejemplo, ahorita están haciendo ejercicios en Estados Unidos para curar cierto tipo de adicciones a base de nueces de la India. Y sí es un tratamiento efectivo porque la dopamina que tiene la nuez de la India es muy fuerte, ¿sí? Y esto da determinadas cosas. Si tú viste la película, que además son cuestiones curiosas, hay una película que habla de los inicios de Alcohólicos Anónimos, Días de Rosas y Vino. Días de Vino y Rosas, Días de Vino que es un poco la historia de Bill W. No, porque el personaje de esta película es alguien que a lo mejor tiene la historia de Bill W. como jugador de la bolsa, pero está casado con una mujer y él deja de beber en Alcohólicos Anónimos, pero la mujer empieza a beber y termina alcoholizada en la película y sin querer ir a Alcohólicos Anónimos. Y la esposa de Bill nunca bebió. Por eso es por lo que digo que no puede ser la vida de Bill. Y iba a contar la historia de la mujer ahorita. La historia de la mujer, esta la ponen como gran consumidora de chocolates. O sea, mientras que el otro iba por su martini, ella se comió una caja de chocolates. Y tiene mucho que ver porque se ha demostrado que los chocolates, cuando hicieron la película, no sé de dónde sacaron esa mujer chocolatera, ¿sí? Pero los chocolates tienen toda una serie de endorfinas que dan placer al cerebro, las mismas que da el alcohol. Y entonces al suprimir el chocolate o al no ser lo suficientemente fuerte el chocolate, ella optó por el... Empieza a tomar. Pero empieza a haber muchos tratamientos a través de estas cuestiones naturistas, chocolates, almendras, nueces de la India, que funcionan para esto. Tiene que haber un tratamiento mental, cerebral orgánico, ¿sí? Tiene que haber un tratamiento también psicológico. Si estamos hablando de una crisis existencial, de estas gentes de una bancarrota existencial completa, no hay cómo salgo de esa bancarrota y cómo empiezo a estar en una normalidad. Ahí tengo que hacer otras cosas, ¿sí? Y ahí necesito un tratamiento psicológico. ¿Hasta dónde lo voy a llevar? Hasta que pueda... Yo a varios pacientes los puedo dar relativamente. El que me estaba hablando ahorita precisamente es uno de los que tiene relativamente el alta ya, pero nunca dejan de estar porque hay ciertos focos rojos que cuando se prenden tienen que acudir otra vez al psicólogo. Sí, y tienen que estar en tratamiento, y se sigue el tratamiento, o sea, sí. Yo creo que una adicción afecta, hay tres grandes campos o tres grandes cuerpos humanos en el ser humano. El cuerpo fisiológico, que incluye el cerebro, ¿sí? El cuerpo psíquico, que es nuestra capacidad de adaptación y de respuestas a nuestro medio ambiente, medio ambiente. ¿sí? Y el cuerpo espiritual, ¿sí?
que es el que nos da esta necesidad de Dios, por un lado, y esta, lo hablábamos la vez pasada, esta angustia existencial, ¿qué hago aquí y a dónde voy, no? ¿Sí? De una u otra manera tenemos que tener cuidados y sanos estos tres cuerpos, ¿sí? Ok, o sea que nosotros, aquí nos estás diciendo que el problema de las adicciones no es únicamente un problema físico. Acabas de comentar que el cerebro secreta una serie de sustancias, como es la dopamina, y que esa sustancia produce en el ser humano una sensación de placer, de bienestar. Cuando existe una carencia o no se genera esa droga, vamos a decirle droga, o esa sustancia, esa hormona que el propio organismo secreta, entonces el ser humano empieza a tomarlo del medio ambiente para sentir ese bienestar, y es donde empieza la adicción. Entonces, desde el punto de vista físico, tenemos que ver que hay una buena secreción de dopamina y de toda una serie de endorfinas. De endorfinas, ok. Endorfina, la palabra endorfina viene de el descubrimiento de la morfina fue anterior que se estudiara el cerebro a estas partes, y se dieron cuenta que varias de las sustancias que estaban en el cerebro tenían la misma composición química que la morfina. De ahí viene el sufijo fina, de la misma morfina, ¿sí? Y endo quiere decir dentro. Entonces son morfinas del mismo cuerpo, las endorfinas en general. En general endorfinas, que al no haber suficiente generación de endorfinas y no sentir ese bienestar o esa tranquilidad o ese estado de paz, empezamos a buscar por fuera, a ver qué nos metemos, perdón la expresión tan coloquial, para que empecemos a sentir ese bienestar aparente. Ojalá y que fuera tan fácil como te mido las endorfinas que tienes y entonces sé que andas bajo de endorfinas y entonces puedes caer en drogas. No, el sistema de placer, se ha descubierto que el cerebro tiene un sistema de recompensa o placer por el que hacemos las cosas. ¿Sí? ¿Es la del estilo de Pavlov? El hipotálamo, que es donde hace el ejercicio Pavlov de los perritos, o sea, la salivación. La salivación es cuando el perro recibe la motivación de que ya va a recibir la comida, es a través de la campana. ¿Sí? Y lo que se hace es hacer un acto reflejo de esto, que ya va a recibir placer, entonces empieza a salivar y eso es puro reflejo. Pero se ha descubierto que todos los animales, todos los mamíferos superiores, hacemos las cosas porque tenemos placer en hacerlas. El niño se amamanta porque recibe placer, ¿sí? A través de esto, ¿sí? Y esto hace que ciertos circuitos cerebrales se prendan, en donde podemos medir placer. Las drogas producen que se prendan esos mismos circuitos sin necesidad de hacer un acto extra. Inclusive se prenden más intensamente, aunque con la misma intensidad que se prenden se apagan, ¿sí? Es decir, un acto sexual que produce placer, una buena comida que produce placer, me produce placer y el placer me dura un poco más. La droga hace que el placer sea mayor, pero se acaba antes. ¿Sí? Eso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista neurológico, ¿sí? Porque el alcohol ataca, o la sustancia ataca al cuerpo físicamente en varias partes. Entonces, esta necesidad, este conocimiento de tener placer es lo que busca el adicto, ¿sí? Inicialmente. Después viene lo que se llama el síndrome de supresión, cuando baja la sustancia. Y entonces ya el adicto va a consumir droga no para tener placer, sino para quitarse el malestar producido por esos síndromes de supresión. ¿Sí? Esto es lo fisiológico, ¿sí? Pero no nada más es lo fisiológico, es lo psicológico también,
de estas gentes desprovistas que no saben cómo adaptarse a su medio ambiente, cómo luchar en el medio ambiente, y borracho y no sé qué, y dormido, no se siente lo amolado, ¿no? Dice el dicho. Entonces es una forma también de que psicológicamente no puede integrarse al grupo humano, o no tan fácilmente se integra al grupo humano. O una gente que no se integra fácilmente al grupo humano, busca, en el caso del alcohol es muy evidente, el alcohol es una droga generalmente social, de integración social. Sí, claro, si yo tengo una personalidad, ¿cómo le llaman? Introvertido, soy tímido, tengo una ingesta alcohólica, ya no soy tan introvertido, empiezo a platicar, empiezo a bailar, empiezo pues a llevar una vida normal al principio, después ya viene un problema fuerte. Inclusive, generalmente, las personas, los jóvenes que van a desarrollar la adicción, creen que van a bailar bien a través del alcohol, ni terminan bailando bien. Ni, después son despreciados por las damas porque si ya te pasaste de copas. Y desde el principio. ¿Por qué? Porque hay una ingesta anormal desde las primeras veces, y entonces se vuelven más agresivos, sacan toda una serie de frustraciones que las tenían reprimidas a través del no consumo, ¿sí? Es decir, no es este mundo ideal, ¿sí? A lo mejor en su cabecita esta persona cree que con el alcohol ya puede tener una auténtica relación con el grupo humano, con la sociedad. Hubo un anuncio de Alcohólicos Anónimos hace como 5 o 6 años aquí en México, no sé si te acuerdas, que salía un cuate viéndose en el espejo y diciendo qué padre estuvo la fiesta de ayer. Y dice, ¿a cuál padre la fiesta de ayer si golpeaste a tu compadre, si si perdiste la chamba? ¿Sí? Lo que se cree el adicto no es lo que realmente sucede, ¿no? Es desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual. Hay un vacío generalmente. Un tremendo vacío. Sí. Ya no es, si me estoy preguntando qué voy a hacer o qué no voy a hacer. ¿A dónde voy y de dónde vengo? Ya eso no importa tanto. Si no es, no tengo nada dentro y no valgo nada, ¿no? O sea, hay un vacío completo espiritual que no es, y por eso se insiste en los grupos de Alcohólicos Anónimos, o hay que insistir en esto, no es religioso, no es tanto la creencia en Dios, es cuál es mi lugar con respecto a Dios o con respecto al todo, ¿no? Sí, eso es lo más importante. A la causa primera, al todo, al motor generador, como le quieran llamar, pero yo que soy. ¿No? Y es desde el y cuando se tiene personal. Ese vacío espiritual es cuando la persona empieza a tener ya problemas. Así es. Entonces vemos 3 aspectos: el físico, con todo lo que ya nos hizo favor de explicarnos, de toda la secreción de sustancias que se llaman endorfinas. El psicológico, que es esa forma, esa incapacidad que tiene el ser humano de llevar una relación genuina con el medio ambiente, con el entorno social, con el grupo humano. Y el tercer aspecto espiritual, ese vacío tan tremendo que siente que no tiene un objeto en la vida. ¿Qué tengo que estar haciendo aquí? O sea, ¿qué hago aquí? No tengo un móvil que me diga para qué nací o cuál es el papel que desempeño en este mundo, ¿no? Ni que haya sentido en esta vida. Así es. Bueno, pues amigos, amigas, vamos a seguir el próximo lunes y les agradecemos su atención. No sin antes recordarles que hoy a las 9 de la noche tenemos historias, tradiciones, leyendas y anécdotas de la Ciudad de México con un tema muy interesante que es reencarnación. El viernes ya no está, pregúntale a su abogado. Ahora, ¿qué tema tenemos? Esta semana nos están informando que nada más va a ser el día de hoy, no va a haber Diputado TV hasta el próximo lunes. Bien, pues les agradecemos el favor de su atención. Yo quiero agradecerle al staff que siempre nos apoyan y que siempre nos dicen lo que nos equivoquemos. Bueno, y les agradecemos muchísimo el favor de su atención. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche en su programa Adicciones. Muchas gracias.
Buenas noches, amigas, amigos. Una vez más con su tema adicciones. Este lunes tenemos a nuestro invitado de siempre, licenciado en psicología, Ramón Vilar. ¿Cómo estás, Ramón? Estoy. Qué bueno que nos acompañes. Y vamos a darle continuidad a lo que estábamos tratando la sesión pasada, que era el aspecto espiritual, si tenía algo que ver el despertar espiritual de una persona para que se vaya alejando de las adicciones. Hacías el comentario de un médico de mediados del siglo pasado que le habla a Bill W., que es uno de los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, y que le explica a él un despertar espiritual que tuvo, que según dice la literatura de Alcohólicos Anónimos, que estando en su habitación ya desahuciado, que ya decían que le quedaba o manicomio o panteón, y que entra una corriente de aire fresco, que no era un aire común, sino que era espíritu, que se le ilumina la habitación, y que de ahí en adelante deja de beber. En boca y de boca a oído, y así se recuperaban los alcohólicos. Y esa es la fundación de Alcohólicos Anónimos. Sí, lo importante en este caso, en lo de las experiencias espirituales que podemos hablar, es que hay una bancarrota existencial. Es decir, que la existencia de este ser humano está en el precipicio, ya está en el fondo. Lo que llaman los Alcohólicos Anónimos tocar fondo. Llega a lo máximo que puede un ser humano soportar por la adicción, tanto física como mental, como económicamente, como socialmente. La persona ya tiene un estado ínfimo. Para que esta persona se recupere tiene que pasar dos aspectos. Uno, que sus condiciones mentales no estén perdidas, y dos, que al darse conciencia de esa existencia espiritual tenga un nivel de sufrimiento tan amplio que busque salir. Esto puede servir de resorte para salir, ¿sí? No tiene que ver con la experiencia religiosa, es decir, aquí al hablar de Dios estamos pensando en una religión muchas veces, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cómo modificar esa experiencia, esa existencia quebrada, ¿sí? Y esta situación de quiebra existencial la encontramos en infinidad de seres humanos hoy en día, ¿sí? En todas partes. Y encontramos 1000 casos de experiencias espirituales o de transformaciones espirituales. Es decir, en las cárceles hay mucha gente que sí se reforma, no por el sistema penitenciario, sino porque llegan a este nivel de crisis existencial teniendo sanas sus facultades mentales, y entonces logran empezar un camino de recuperación en todos los sentidos. A ver, déjame ver si entendí. Entonces son dos requisitos: uno, que estén mentalmente sanos todavía, que no les haya afectado tanto la droga o el alcohol, y dos, que lleguen a un estado de quiebra espiritual, o como dijiste, de quiebra existencial, que lleguen a lo más bajo. Entonces llega un impulso y eso provoca espiritual, y esto provoca que la persona empiece otra vez a regenerarse, que pueda reintegrarse a la sociedad. Ahora yo quiero ver, y a lo mejor la pregunta que te voy a hacer es un poco complicada porque es un científico. Tú, desde el punto de vista de la ciencia, y después de haber leído y de haber visto esta experiencia que nos platica el cofundador de Alcohólicos, y entonces él pide que si hay Dios, que se manifieste, y le pasa esto, y es él el que le explica al doctor que qué es esto, ¿sí? Cyril Gurt, el doctor, años después dice: yo no sabía qué contestarle, ni a la experiencia que me comentó, a lo que comentó él, ni si era una locura o parte del síndrome de supresión del alcohol, o qué era lo que le estaba pasando. Pero le dije: agárrate de esto, si esto te sirve para dejar de beber, pues agárrate de esto, ¿no? Y de eso se agarró Bill, ¿sí? Bill, después, que era un hombre muy inquieto, su mismo amigo Evi le llevó un libro que se llama Experiencias Espirituales Variedades de la experiencia religiosa, de William James, que es un libro en el que se habla de Ignacio de Loyola, de diferentes santos
y de diferentes personajes, cómo al estar en una bancarrota existencial, a través de una posición espiritual, logran salir de esto, ¿sí? Esto en cuanto a la experiencia de Bill. Bill mismo soñó días después cómo estaba haciendo una cadena humana en la que se pasaba la recuperación de boca y crea el programa de Alcohólicos Anónimos. Y tú nos andabas explicando hasta qué punto el despertar espiritual en algunas personas que presentan problemas de adicciones puede servirles pues para solucionar ese problema. ¿Qué nos dices? A ver, primero ubiquemos bien porque luego se dicen cosas que no son. Estamos hablando de mediados de los años 30 del siglo pasado. Bill ya estaba en el manicomio, no le quedaba el manicomio. Ya estaba en el manicomio. Ya estaba en el manicomio, o sea, el Hospital Psiquiátrico de Nueva York. ¿Sí? La decisión del médico era si estaba en un tratamiento ambulatorio, es decir, de poder salir, o si ya quedaba confinado a centro de salud mental, a quedarse en el centro de salud mental completamente, o en el hospital psiquiátrico. Y viene esto, Bill pensando en ese momento en lo que le había dicho su amigo de borracheras, Evi, que era que ya no bebía porque tenía a Dios, ¿sí?